Saludos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Buscando su Plenitud. Yo soy Frank Reinaldo Almonte y les presento Acontecer Mundial a la luz de la palabra de Dios con las informaciones más relevantes del momento. Transmitimos desde Puerto Plata, costa norte de la República Dominicana, a través de Arca de Salvación Radio 95.3 FM, la emisora cristiana de Puerto Plata. Escúchenos en los portales web arcadesalvacionradio.org, jesucristoviveradio.com y en las plataformas Facebook, YouTube y la aplicación TuneIn. De inmediato pasamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual nos dice en este día: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, tendré recompensa, pero si de mala voluntad, la comisión me está encomendada. De inmediato pasamos a los titulares para este día. El aerosol nasal antiviral fabricado en Israel es eficaz contra el COVID. Hambre en el mundo se dispara por pandemia, llevando a 811 millones de personas a la desnutrición. 21 fiscales generales estatales rechazan la guía LGBT de Biden y advierten que la libertad religiosa está en peligro. Más de 60 muertos por graves inundaciones en Europa. Y finalmente, protestas en Cuba. Están enviando un mensaje de terror para persuadir a las personas de que no regresen a las calles. Estas son las noticias con sus detalles. El aerosol nasal antiviral fabricado en Israel es eficaz contra el COVID. Se ha descubierto que Enovid, un aerosol desarrollado en Canadá por Sanotize y fabricado en Israel, reduce la carga viral en casos confirmados de COVID-19 en un 95% en 24 horas y en un 99% en 72 horas. Un aerosol nasal antiviral llamado Enovid, que se desarrolló en Canadá y se probó en el Reino Unido, puede reducir las cargas virales en los casos confirmados de COVID-19 en un 95% en 24 horas y en 99% en 72 horas, dijo un comunicado de prensa el domingo. El aerosol fabricado en Israel se puede usar hasta 5 veces al día después de entrar en contacto con virus. Según el comunicado, es adecuado para niños de hasta 12 años y el Ministerio de Salud lo aprobó en enero de este año. Saldrá a la venta la semana que viene. El aerosol que desarrollamos ha sido probado no solo como un bloqueador de virus que causa COVID-19, sino también como un asesino, dijo el doctor Siti Reyet, director ejecutivo y fundador de Sanotize, la compañía que desarrolló el aerosol. Dado que la mayoría de las infecciones por COVID-19 son nasales, Sanotize cree que esta es una forma eficaz de reducir la propagación y la infección por COVID-19. Ha podido suprimir el virus SARS-CoV-2 en 2 minutos, incluidas las variantes alfa y gamma, según el comunicado. Actualmente se está probando contra la variante Delta. En otra noticia, hambre en el mundo se dispara por pandemia, llevando a 811 millones de personas a la desnutrición. En 2020 hubo un dramático deterioro de la situación de hambre en el mundo, provocando que hasta una décima parte de la población mundial, unos 811 millones de personas, estuvieran desnutridas. Unas cifras que ponen en jaque la promesa de acabar con el hambre para 2030
en el contexto de la pandemia que sigue poniendo de manifiesto los puntos débiles de los sistemas alimentarios. Así lo concluye el informe publicado por 5 agencias de Naciones Unidas, que analiza la seguridad alimentaria mundial durante el año 2020 y apunta a una coyuntura crítica en la que se ven amenazados la vida y los medios de subsistencia de millones de personas de todo el mundo. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, no obstante, depositan sus esperanzas en un renovado impulso democrático que revierta esta situación. En este sentido, 2021 ofrece una oportunidad única para avanzar en la seguridad alimentaria y la nutrición a través de la transformación de los sistemas alimentarios con la próxima Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento y la COP26 sobre el cambio climático, ya que será necesario un enorme esfuerzo para dar un giro y conseguir la meta propuesta para 2030. Señores, así está el mundo, así está marchando todo esto con relación a la pandemia, a los estragos que está provocando y todo lo que está sucediendo. La Biblia nos advierte a nosotros en varios pasajes de las Escrituras acerca de situaciones como estas que se darían para estos últimos tiempos. En Marcos capítulo 13, versículo 8, se nos habla allí de hambre para estos últimos tiempos, y es lo que estamos experimentando. Pero también la Biblia nos habla a nosotros que para los días de la tribulación, en los días en que surta cumplimiento algunas de las profecías que están contenidas en Apocalipsis, y específicamente Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, donde dice allí: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En otras palabras, mis amados hermanos, estamos viviendo la antesala de lo que será la gran tribulación. Más noticias. 21 fiscales generales estatales rechazan la guía LGBT de Biden y advierten que la libertad religiosa está en peligro. Un grupo de 21 fiscales generales estatales firmó una carta a la administración de Biden denunciando los esfuerzos recientes para expandir las políticas LGBT en las escuelas que creen que eludirían las protecciones de la libertad religiosa y los derechos de libertad de expresión. El pasado mes, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el Departamento de Educación de Estados Unidos enviaron una guía para que los estados implementen el fallo de 2020 de la Corte Suprema de Estados Unidos, Bostock contra el condado de Clayton. En el fallo del 6 al 3 de junio del año pasado, la mayoría de la Corte Suprema concluyó que la Ley Federal de Derechos Civiles del Título 7, que prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de sexo, se aplica a la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, los fiscales generales enviaron una carta la semana pasada al presidente Joe Biden explicando que estaba en desacuerdo con la guía de la EEOC y el Departamento de Educación, indicando en parte que la administración estatal estaba aplicando mal el fallo de Bostock. Señores, el mundo sigue dando vueltas y en torno a todas estas políticas que se quieren implementar y que se busca establecer en diversas naciones, ya que esto obedece a una agenda globalista. Vemos este caso relacionado con lo que es la sentencia del Bostock. ¿Qué es el Bostock? El Bostock fue un caso histórico de derechos civiles de la Corte Suprema de los Estados Unidos,
en la que la Corte sostuvo que el título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los empleados contra discriminación por ser homosexuales o transgénero. El demandante, que apareció para ese entonces, Gerald Bostock, fue despedido después de que expresó interés en una liga de softball gay, la cual formaba parte de su trabajo. Los tribunales inferiores siguieron el precedente del 11º circuito de que el título 7 no cubría la protección contra la discriminación laboral en la orientación sexual. Hay muchos problemas con todo esto, señores. Muchas situaciones que se están dando porque estos grupos y estas personas se sienten discriminados, donde muchas veces se les permite trabajar, se sienten rechazados. Y tristemente se están haciendo imposiciones en torno a todo esto. La Biblia nos advierte a nosotros, como guía y como regla de fe para nuestras vidas, nos advierte en Mateo capítulo 24, versículos 37 hasta el 39, de acontecimientos que se darían antes de la venida de nuestro Señor. Y dice allí: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y antes de la venida de Cristo, veríamos todos estos sucesos y acontecimientos que se están dando. En otra noticia, más de 60 muertos por graves inundaciones en Europa. Más de 30 personas murieron y decenas estaban desaparecidas el jueves en Alemania y la vecina Bélgica, después de que las fuertes inundaciones convirtieran arroyos y calles en caudalosos torrentes, arrastrando autos y derribando algunos edificios. Las tormentas de los últimos días en parte de Europa Occidental han desbordado ríos y embalses, lo que ha provocado inundaciones en terrenos ya empapados que no podían absorber más agua. Las autoridades en el condado de Euskirchen, en el oeste de Alemania, 8 muertos relacionados con las inundaciones. Las operaciones de rescate se veían complicadas por los cortes en los servicios de telefonía e internet en parte de la región que está al suroeste de Colonia. La policía en la ciudad occidental de Coblenza, por su parte, informó de 18 muertos en el condado de Allweiler. Se reportaron hasta 70 desaparecidos después de que varias casas se derrumbaran por la noche en el poblado de Schul, en Eifel, una región volcánica de colinas y pequeños valles al suroeste de Colonia. Hay muertos, hay desaparecidos, hay muchos que siguen en peligro, dijo al Parlamento Regional la gobernadora del estado de Rin-Palatina, Malut Deyer. Nunca hemos visto un desastre semejante, es realmente devastador. La Biblia también advierte de estos eventos que se habrían de producir para estos tiempos finales. Lucas 21:25 nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Para los días de la tribulación, días que vendrán, estos acontecimientos serán aún más terribles. O sea que estamos viviendo la antesala de eventos que sucederán en el porvenir. Estás escuchando Buscando su Plenitud. Finalmente, protestas en Cuba están enviando un mensaje de terror para persuadir a las personas de que no regresen a las calles.
Las masivas protestas que se desataron desde el domingo en Cuba han llamado la atención de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que denuncia detenciones arbitrarias y selectivas por parte del gobierno en contra de los manifestantes. En entrevista con BBC Mundo, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, denuncia que han registrado al menos 247 personas que han sido detenidas o que están desaparecidas. El gobierno de Cuba ha hecho llamados a defender la revolución, un discurso que Guevara Rosas considera sumamente preocupante, porque estos llamados a la violencia han tenido consecuencias catastróficas. Guevara Rosas sostiene que han verificado imágenes de gente joven que está recibiendo armas para monitorear la ciudad. La activista se refiere a una tensa calma en la isla mientras la gente se enfrenta al miedo de ver al país sitiado por militares y a los detenidos se les acusa de ser traidores a la patria. Mis queridos, esta es la situación que se está viviendo en Cuba. Una nación que por mucho tiempo ha vivido bajo la opresión, bajo el bloqueo económico, bajo situaciones muy críticas. Una nación que se ha esforzado en desarrollarse y en expandirse, aportando en diversas áreas de la medicina, la ciencia, la tecnología, de la cual han salido muchos y muy buenos profesionales, preparando así a sus estudiantes para que sean de los mejores en todo el mundo. Pero tristemente ya esta nación lleva alrededor de unos 60 años bajo un régimen de opresión muy difícil, iniciado desde hace bastante tiempo, iniciado en los años 1952 con Fulgencio Batista, y luego le sucedió entonces Fidel Castro y finalmente estuvo Raúl Castro, el cual en 2018 supuestamente hizo entrega del gobierno. Pero vemos que esta nación ha seguido bajo situaciones difíciles y nada ha cambiado allí. Estas situaciones que vemos y esta revuelta que se ha dado en Cuba, como se ha dado en otros países. Recordemos que hace unos meses atrás también en Colombia se produjeron revueltas como se han producido en otros países de Latinoamérica y del mundo. Estos son de los tantos alborotos que nos habla la Biblia a nosotros que veríamos acontecer para estos últimos tiempos. En Marcos capítulo 13 versículo 8, que es un texto muy atinado para este momento, se nos habla a nosotros de alborotos para estos últimos tiempos. Y estos son los alborotos. Oiríamos de guerras y de rumores de guerras para estos tiempos finales. Así que nos cuesta a nosotros estar en el lugar que Dios quiere que estemos y que nos preparemos cada vez más para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a ustedes por la atención prestada. Yo soy Frank Reinaldo Almonte y les invito a seguirnos en nuestros canales de YouTube y Facebook. Somos Buscando su Plenitud.